Bueno, pues como decía, nesta primeira mesa, o que queríamos era ir un pouco máis alá da BBC e coñecer outras experiencias no mundo da radiodifusión que teñen tamén algunhas similitudes, tamén moitas diferencias coa iniciativa do Galician Program que queremos comentar. Indudablemente, para todos é sabido que neses anos, nos anos 40, nos 50, a radiodifusión tiña unha gran importancia nas vidas das persoas, non son os tempos de hoxe, nin moito menos, máis alá incluso da prensa escrita, obviamente do audiovisual, etcétera, etcétera. A radio era un instrumento de comunicación e tamén un instrumento de acción política, para viabilizar o compromiso político. A BBC non era a única emisora, ainda que efectivamente era xa daquela tamén un medio de referencia importante, pero existían tamén outros proxectos a nivel internacional que para moitos constituen tamén referentes importantes desta cuestión. Un deles, sen dúbida, é a Radio España Independente, Radio Pirenaica, que tampouco é a única. Creo que Radio Pirenaica foi fundada no 41, a Voz de América, por exemplo, fundouse no 42. Hai outras emisoras que mellor coñecemos máis ou menos, como Radio Nederland, que pechou no ano 2012. Radio Nederland, eu colaborei bastante con eles e lembro que hai uns anos, cando organizáramos aquí uns coloquios euroamericanos, desplazaran un equipo para seguir as diferentes sesións e emitir directamente desde Galicia, sobre todo para América Latina, para comentar aquelas xornadas. Un caso moi interesante tamén é o de Radio Pekín, que de alguna maneira complementaba a Radio Pirenaica, Radio Pekín, e tamén tiña moita relación con ela porque foi en gran medida construída en base ao apoio que se prestou no seu día desde Radio Pirenaica. O caso de Radio Pekín é moi curioso por varias cousas, entre elas porque en China naquel momento, cando se puso en marcha Radio Pekín, nos anos 55, 56, non había en China ningún outro medio que emitir en español, nin siquiera a Agencia de Noticias Xinhua tiña departamento de español, nin tan siquiera o Renmin Ribao, o Diario do Pobo, tiña emisión en español, e foi a radio a primeira aposta do goberno chinés para ter programas en español para a audiencia hispanoparlante. Ademais, había un dato realmente simpático e curioso que me comentou a muller que puso en marcha un pouco este programa, Yao Yexin, que ninguén dos chinos que participaban nas emisións do programa en español sabía en español. Ninguén falaba español. Realmente a lingua de comunicación era o ruso, e era cos rusos, cos españoles que chegaban vía Moscú, que enviara a pasionaria a petición do Partido Comunista de China para poñer en marcha precisamente estas emisións. Entre aquel grupiño pequeno de 5 persoas estaba Irene Falcón, a man dereita en moitos aspectos da pasionaria, que tamén participaba de alguna maneira en Radio Pirenaica. Pero esta muller falaba de dúas cabezas, catro mans, porque ela lía en chinés e traducía o ruso, e a Ketty, a irmán de Irene Falcón, o que facía é pillar o ruso e traducir directamente ao español. Entón eran así dúas cabezas, catro mans, pero pasaron varios anos hasta que chegaron os primeiros estudantes de español, o primeiro un que chegaba de Francia, e logo os primeiros estudantes da Facultade de Estudos Estranxeiros do Instituto de Linguas Estranxeiras, un deles, Chan Painan, que acabaría sendo vicedirector da Axencia Xinhua. Pero naquele momento a radio era enormemente importante e precisamente por eso se apostou por ela como medio para canalizar a difusión internacional das políticas do goberno chinés a través deste
deste medio, non? Entón, ese tipo de experiencias eu creo que son interesantes para ter unha visión un pouco ampla, unha visión máis xeral, máis alá da BBC, e que nos dá conta realmente pois, de que eran moitos os proxectos en marcha naquela altura e que de alguna maneira pois, viñan a explicitar pois, esa importancia da radio como medio de difusión e de acción política, non? Entón, para comentar dúas experiencias concretas que penso que teñen interés, unha delas, obviamente, Radio Pirenaica, Radio España Independiente, pero tamén a experiencia da Radio Clube Portuguesa de Margarita. Queremos introducir esas dúas experiencias, como digo, da man de Luis Zaragoza Fernández, que xornalista de Radio Nacional de España desde o ano 2008, ele é doutor en periodismo e licenciado en xeografía e historia, é autor do libro Radio Pirenaica, la voz de la esperanza antifranquista. Polo tanto, el vai nos a falar da experiencia de Radio Pirenaica, e temos tamén a Margarita Ledo, que é coñecida de todos nós, a catedrática de Comunicación Audiovisual, numeraria da Real Academia Galega, foi unha das persoas que puso en marcha realmente a Facultade de Comunicación de Ciencias da Información na Universidade de Santiago de Compostela e a primeira decana. E neses anos, nos anos creo que foi 74, 76, pois no final do franquismo, naquele exilio dourado polo de Douro en Portugal, pois protagonizou tamén unha experiencia, creo que de gran interés, noutro tempo, nese franquismo xa tardío, pero que igualmente nos convoca aquí, porque ten que ver pois, con esa experiencia internacional, con esa presencia internacional do galego e tamén con ese contexto da loita democrática e antifranquista que en gran medida está presente en moitas destas iniciativas, non? Pois, en máis, douvos a palabra. Non sei se ti queres intervir primeiro, Margarita. Bueno, seguramente como a miña intervención funciona casi como un grupo de contraste, non? De investigación dentro do que son os anos aos que vos ides referir de modo dominante, os anos Guerra Fría, non? Había que volver a ler a CIA e a Guerra Fría cultural, que dá tantos datos sobre ese período, non? Pois seguramente sí, porque vai funcionar como un verso libre en relación a cerna destas xornadas, non? Se vos parece, fago a miña intervención, saúdo a Luis Zaragoza e ao seu magnífico traballo. Tamén hai un libro sobre as correspondencias a Radio Pirenaica, as cartas a Radio Pirenaica, publicado hai un par de anos, e, polo tanto, é unha... E eu mesma agardo que sexa así, porque é a fonte que me deu Quique Lister. Eu mesma gravei en Praga, porque durante un tempo, un período, parece que Radio Pirenaica estuvo ali sediada, gravei un local que me dice o fillo de Lister naquele momento que dende ali tamén funcionaba Radio Pirenaica. Pero, bueno, isto é unha parte anecdótica que agardo que sexa así, senón na película está grabada como tal. Na película documental con unha fonte directa como era o Quique Lister, que estuvo aquí nun congreso sobre radio e exilio de hai unha quincena de anos máis ou menos. Así que, se vos parece, falo tamén destes 15 minutos a semana desde a Radio Clube Portugués. E antes de máis, quero dicir que eu nunca fui adicta ao Marshall McLuhan, a lembrar de que aquel que espallara a consigna, o medio é a mensaxe. Mas neste caso, o medio, a radio, para alén dos contidos que transmitía, é o elemento sustantivo, sobre todo nun tempo no que levaba parella a notación de chegar a todas partes, cando no imaginario funcionaba como un elo invisível que creaba comunidade. Un medio móvil, adaptável, barato, o máis acaídos para as conexións clandestinas. E debo advertir, porque estamos nunha xornada de celebración dos 75 anos dos programas en lingua galega na BBC, que a radio da que lles vou falar ten aspectos semellantes, mas outros ben diferentes aos espazos da BBC, pois que neste caso, no da BBC, tratábase dun espazo profesional, xerado dende a propia emisora, onde persoas con determinada posición que souberon argumentar a súa pertinencia cos responsáveis da emisora.
Un espazo con contido cultural, colaboracións pagas e autores identificados. A semellanza que define ambas iniciativas é que se fan dende emisoras públicas e que son en lingua galega. Porén, no caso do programa dende o Radio Clube Portugués, non se identificaba a locutora. O contido era de contrainformación canda exemplos de loita social, democrática, política. Procuraba ter valor pedagóxico para xerar a necesidade de agruparse e organizarse e radiábase dende a co ao pé. Galicia con Portugal, as pintadas que apareceran a mesma noite do 25 para o 26 de abril, collía corpo simbólico nun Portugal con Galicia, e isto, como veremos, non foi un asunto menor, para alén de darlle azos á militancia, ao noso público modelo, e termar desa engrenaxe que rola e vai animando accións para a construción da esperanza no porvir cun Portugal como espello, a co ao pé. Construir a racionalidade do mundo a través do pequeno. Esta frase, que coido que é do Jacques Rancière, a mí o Jacques Rancière xa o teño tan incorporado que o cito a feito, faime compaña dende hai algún tempo e coido que cadra co que lles vou contar tamén porque unha outra proposta do filósofo e profesor de París 8, a importancia de crear espazos de emancipación, articula este relatorio e tal vez esta xornada a volta dos programas en galego na BBC. Entendo que o que justifica a miña presenza, e coido que a insistencia de Xulio Ríos para que hoxe este aquí ten a ver con isto, é que son arte parte da experiencia que lles vou trasladar. Unha experiencia seguramente descoñecida a día de hoxe, ou que si por acaso souberon dela, é moi probável que por efémera non garden memoria da mesma. Eses 15 minutos, ás 19:30 de cada quinta-feira, de cada xoves, cando dende Portugal da Revolución dos Cravos e dende unha emisora pública, a Radio Clube Portugués, falábamos para os nosos amigos da Galiza, dicía o condutor do programa Miscelánea da Tarde, o Norte, día a día. Esa pequena emisión semanal, esa singularidade en lingua galega na Radio Clube Portugués, constituíu un acontecemento, algo non agardado, e foi de seu unha práctica singular por entre a noite abafante da dictadura que deu pé a un espazo emancipatorio, no que collía corpo, accedía a existencia un outro real, e como tal se percibía. Imos xa que logo anoar o fío da historia, que é un dos obxectivos que singularizan este tipo de accións. Sitúome antes de máis nas coordenadas dun período, 74-76, no que todo era posible. E vou situálos no exilio, quizáis nun azar xeneroso que me levou a facer durante uns meses, sen outros medios que os propios, co que tiña a man, a emisión que nos convoca e que cara a fin analizaremos. Dúas puntualizacións antes de máis a propósito de como chego a poder facer esta sección, un programa cru e nu, imperfecto e amador, dende unha emisora pública nun magazín popular que se alongaba por toda a tarde. A iniciativa debemos a un xornalista e escritor, José Viale Moutiño, que adoitaba vir por Galiza, que mantiña amizade no mundo da escrita, nomeadamente con Manuel María e Méndez Ferrín, que tiña publicado en Portugal Introdución ao nacionalismo galego, que era alguén preocupado por coñecer e por se comprometer con Galiza. Unha persoa próxima ao Partido Comunista Portugués, abro unha paréntese para comentar que se ven non declarado o disenso profundo entre o PCP e o PCE xogou a favor e tiven un grande apoio dos do Partido de Cuñal a nivel logístico, na distribución de propaganda, nos actos que organizaba aló, no soporte a determinadas campañas. E lembro sempre a razón que me daba o meu contacto do Comité Central do PCP, Carlos Costa, o miñoto Carlos Costa, que faleceu non hai moito, a propósito desa posición de distanza non belixerante co PC, para non debilitar o movimento comunista internacional, percebe? A segunda puntualización ten a ver coa crenza de que era posible facelo, que compría perder o medo. Esta actitude chegaba de México, da figura de Carlos Velo e nomeadamente de Lois Soto, que cada verán viña por Porto. A miña débeda con México ten moitas facianas, tanto no optimismo como no método, en mudar unha peza de lugar e negociar para que as cousas poidan avanzar, en espellarme naquela equipa de Acid Prop que se foi entrezando alrededor do padrado da cultura galega que este ano celebra, por exemplo, a Real Academia en torno á figura de Florencio Delgado Gurriarán.
Eles editaran xa no 44 Galicia bajo el terror. Nos organizamos no setembro de 1975 un mitin no Cinema Batalla con todas as organizacións da esquerda portuguesa, incluída o PCP. Un mitin, un comicio contra os consellos de guerra que desembocaron nos asasinatos do 27 de setembro. Eles artellaran a Alianza Nacional Galega en Porto na sede do Movimento Democrático Portugués, MDP, presentábase a Asamblea Nacional Popular Galega, ANPG. Eles sacaban o Boletín de Información Galega, monolingüe, nos achegábamos ao interior, a Galiza, os clixés da prensa clandestina. Eles falaban dende emisora Xems e despois artellaron a Hora de Galicia, nos, e dende o territorio amigo, o programa no Radio Clube Portugués. Eles, cando os tempos ían andados, fixeron vieiros, nos, en edición cuidada, as bases constitucionais para un pacto federal ou unha dibuxola deseñada polo Xan Casabella, editada na Innova e que pasou para Galiza pola Raya Seca. Sitúen xa que logo no cruzamento entre radio militante e exilio, a quen e alén, un medio pobre, a radio, nun lugar, o exilio, unha organización pobre, a Unión do Pobo Galego, UPG, situada na liña de sombra onde non chega o vento. Un país pobre con imaxe de pobre, como todo o país de emigración sometido a políticas extraccionistas, con fragmentos de resistencia como restos cos que construir a súa existencia, a súa escolla, a súa intervención no debalo da historia. E iso o valor material e simbólico da primeira fronteira, cara ao interior e cara ao exterior, unha fronteira radiofónica, certa seguridade, a solidaridade que tocas coa man, o efecto multiplicador, porque a primeira función da propaganda, sabémolo ben, vai cara a nosa xente, cara os e as que están a loitar en calquera lugar. A propaganda establece un núcleo de afectos que vai contra o desexo de resignación, que combate o desexo de morte. En esta función compre contar con medios como os máis, e porque contas con medios como os máis, comezas a pensar que tes folgos de abondo para defender a túa posición. Xa eres como os que falaban desde Radio Moscova, por exemplo. Faz o que facía o Manuel Alegre de Arxel. Porque a nivel persoal non podo senón falar do exilio dende unha perspectiva fenomenolóxica. Un exilio con vencellos, pero diferente ao que provoca a derrota na Guerra Civil. Un exilio consecuencia da militancia política. Aos 23 anos pasei a clandestinidade por unha acción de propaganda que foi considerada polo réxime un acto de guerra. Editouse orde de caza e captura. Era xullo de 1974. En setembro fun enviada ao Portugal pos 25 de abril, ao país que podería debir na nosa primeira fronteira aberta, no lugar de probas para a relación cun outro tan perto, tan lonxe, que apenas si sabía nada da categoría nodal que adoptaba para nós a esquerda marxista que incorporara na loita antifeixista e democrática a cuestión nacional a súa reivindicación. Oficialmente retornaría para Coen en novembro do 76 para ir ao Tribunal de Orden Público, ao TOP, en Madrid. As agachadas crucei non unha, senón 7 veces 7, o Miño e máis a Raya Seca. E isas coordenadas nas que deberán encadrar o meu relatorio, como memoria sonora de que o exilio contemporáneo existiu. Canto ao meu background radiofónico, eu que me tiña formado para o exercicio do xornalismo escrito en Barcelona, sempre utilicei esa posibilidade na súa función de soporte alternativo, como un lugar onde a voz humana lúe o seu nivel máis alto de credibilidade e de empatía, como o medio máis hipertáctico e directo, o máis versátil, a luva que lle cae a un obxectivo como o da agitación. En 1973, xusto rematando a carreira, participei en Lugo na SER, no espazo Galicia Sempre, cuxa sintonía, o himno do antigo reino de Galiza gravada por Los Relámpagos, tamén identificaba o noso espazo semanal no Radio Clube Portugués. E no 1985, este sí que foi un exilio dourado, Xulio, o segundo a Barcelona, non tanto do Douro, sí que ten outras razóns tamén de bon exilio. Dende unha emisora pirata, atrás da que estaba Loevario Sotelo, rubricaba un espazo completamente a Raia do Indio, cuxa cabeceira era un agasallo de Luís Soane nunha das súas comunicacións nas emisións de Buenos Aires. Entre ambas as dúas miñas incursións na radiodifusión, a emisión lisa, ás quintas-feiras, 7:30 horas, dende as ondas do Radio Clube Portugués. Entramos xa a definir e avaliar esta variación a radio militante en base ao sentido que no común a identifica, é dicir, radio de contrainformación e de oposición política,
radioacción táctica e incidental, se como así radiointervención no cadro dunha estrategia liberadora. Querenza e compromiso levaban da mão esta posición sobre un tipo de práctica comunicativa que é tamén un aceno social, a historia borrosa e a expresión pública dos conflictos de interese entre pobo e principais. Práctica pegada ao seu tempo en presente, e que arestora nos explica aquel presente, por exemplo, a década dos 70 e unha Galiza na que se respira unha atmósfera vizosa de agitación das conciencias. Resulta que os medios a bordo, accionada na urxencia de certas situacións, sobordando a censura, o seu albo era registrar e diseminar as mobilizacións, os eventos políticos, a protesta social, as reivindicacións de todo tipo, as de interese máis xeral, como a loita contra a central nuclear de Xove, por exemplo, e até as máis locais, cando o desexo indestructível de chantar marcas na paisaxe que algures alguén seguirá. A radio, na fin, facía un fermoso papel de pasador entre territorios, do silencio á voz, do descoñecemento, a contar con vimbios para actuar. De procurarlle paralelismo ou unha certa xinea no exilio republicano, adiantelles o exemplo de México, da emisión dos domingos á mañá, na que os locutores e locutoras, aí andaba Luisa Viqueira, a filla de Xoan Vicente Viqueira, despedíanse dicindo Carlos Velo de Cartelle, Lois Soto de Vilanova das Infantas, despois as Lois Soto de Podente, porque uns veciños de Podente dixeron ti naciches en Podente e non en Vilanova. A precisión era territorial era fundamental. E os acordos vanse tamén para a emisora XESM e para os 10 anos de programas antifeixistas, ata que un ministro de Información e Turismo, Fraga Iribarne, colocouno no ponto de mira da súa escopeta de caza. Llevan muchos años injuriando a la patria, replicoulle a Xosé Luis López Cid cando quixo mediar para erguer o secuestro da revista Vieiros no aeroporto de Barajas. E porque, como verán, hai certas concomitancias nas tentativas de que tanto en DF como en Porto as emisións desaparezan, vou trasladar o que nos conta Soto en Castelao, a UPG e outras memorias. Simplemente lerlles unha páxina que me parece que fala destas experiencias. Linguaxe Lois Soto, de memorias. A radio foi de alto valor propagandístico e despertou conciencias adormentadas de galegos que levaban moitos anos no México e que prácticamente non se decataban do que pasaba na súa terra. Esta emisión de radio tivo diversas dificultades. Xa sabemos que fora inaugurada por Rogelio Rodríguez de Bretaña, co seu pensamento folclórico, ata que nos fixemos cargo dela. Cando fala facernos cargo dela, somos republicanos. Un domingo pola mañá chegamos a emisora Carlos Velo e máis eu para sair ao ar coas nosas alocucións matrianas. O dono da mesma, moi disgustado e moi fino, manifestounos que houbera unha denuncia á Secretaría de Comunicación, denuncia de malos galegos, porque a emisión era en galego na súa totalidade e, ademais, que era moi violenta en relación con entidades e con persoas e, polo tanto, pregábanos que naquele día fose o máis suave posible e que na semana vindeira resolvería o resto. Fixemos unha audición, como sempre, e ao saír acordamos pedir asiña unha entrevista co subsecretario de Comunicación, que era de quen dependía o choio das radios. O luz mesmo fomos ao Ministerio e pedimos audiencia co señor Méndez do Curro, que era o subsecretario, que con grande sorpresa nos recibiunos de inmediato. Na entrevista explicamos o que estábamos facendo, tratábase dunha emisión cultural do Padroado da Cultura Galega e que, como el ben sabía, as cuestións culturais son de cote políticas, pois é imposible concebir unha cultura despolitizada e, por conseguinte, se hai un goberno opresor que esmaga unha cultura diferenciada e propia, necesariamente temos que comentar e denunciar a violencia antihumana e anticultural desa dictadura que precisamente é o que está pasando en España. En verdade, falamos longo tempo, dándolle contas de toda a nosa laboura en con os problemas culturais galegos que, despois de todo, son problemas universais. Escoitónos con moita atención e, de seguida, o señor Méndez do Curro, moi atento, díxonos que se alegraba moito de que foramos alí porque ele escoitaba a audición todos os domingos e se estou un pouco disgustado, engadiu, é porque vostedes non se meten máis duramente co feixismo. Fin de cita de Lois Soto. Simplemente, e polo lugar onde estamos, tamén di Lois Soto, esta emisión de radio despertou moitas conciencias esmorecidas e sacudiu fortemente as responsabilidades de galegos honestos que se esqueceran dos seus deberes. Carlos Velo conserva os arquivos de todas as emisións, así como grabacións e orixinais.
Por lo tanto, coido que é o momento de tentar saber se aínda continúan no legado Carlos Velo, que sabedes que hai a Fundación Carlos Velo, que sobre todo se dirixe a imaxen e a correspondencias e a arquivo escrito, pero que sería interesante recuperar estas singulares emisións. Vedes que polo mismo tono e polo propia linguaxe falanos desa interculturalidade que se deu entre Galicia e México neses anos. Retornamos ao programa do Radio Clube Portugués, que naceu, como anticipábamos, do contacto directo e da confianza na persona que me acompañaba, o Viale Moutín. E aunque brevísimo no tempo, ten dúas etapas. Unha primeira, na que intervén ao pé da miña voz a dun locutor portugués que, alén dos titulares e ás veces a síntese de algunhas noticias, fai a presentación. No norte, día a día, ás quintas-feiras, falamos de problemas que teñen a ver co pobo galego. Ou, na que se fixo máis popular, a variante falamos para os nosos amigos da Galicia. E unha segunda etapa, xusto a partires do programa de 16 de xaneiro de 1975, no que falo soamente eu, no que a voz do locutor desaparece. A súa derradeira aportación daba conta dun escrito de solidariedade de profesores portugueses cos traballadores do ensino na Galicia. Introducía a nova sobre a imprensa democrática que se editaba a CO, e que eu despois relataba, era o Fouce, o Lume, o Xerme, o Adiante, o Terretempo. Despedíase a decir: no próximo programa, especial interese para a comarca do Ribeiro. De que serven as celulosas? Pero no programa que seguiu, esta voz amiga non acudiu. E en diante, vecín só a miña tea, como os versos rosalianos, levei sen ese grande apoio a sección das quintas-feiras en o norte día a día. Foi, tal como dixemos, a partir do programa de 16 de xaneiro do 75. Poden escutar porque o programa está completo nos arquivos do Consello da Cultura Galega. Un programa que centra os seus contidos no chamado Suízo dos 23, un proceso político contra 23 traballadores galegos para os que se pedían condenas de até 17 anos en relación coas loitas de Marzal do 72 no Ferrol, soa acusacións da asociación ilegal, ataques á policía e até terrorismo. No programa despregouse a semade un apartado documental que recuperaba os feitos que levaran ao 10 de Marzal e aos asasinatos de Amador e Daniel. Nunha segunda nova, dábase conta da prohibición dunha conferencia a impartir por Camilo Nogueira, a medalla Castelao, deste ano 2022, sobre a industrialización. E completábase este clima represor coa información do secuestro de filmes nas terceiras xornadas de cine de Ourense, Os Suevos, de Díaz Noriega, ou Retorno a Tajenata, de Eloi Lozano, por exemplo. No intermedio, Miro Casabella cantaba O meu país, e na parte final, o que xa anunciara no programa previo o locutor da Radio Clube Portugués. A análise e as razóns contra a instalación dunha celulosa no municipio de Toén. A nova deu conta de que os concellais, todos eles labregos, a pesares das presións, dixeron non á celulosa, polo que significa para a perda do traballo no agro, expuxeron polo medio ambiente, etc. etc. 1975. Pensemos en Enci na ría de Pontevedra hoxe. Achegándonos ao remate deste relato sobre a radiodifusión militante, regresamos a todo o que ten que ver co silencio, porque a desaparición da voz do locutor profesional da RCP non é inocente, e voulles contar, aviso para navegantes, que foi o que pasou. Pasou que un individuo que seguramente actuaba por libre foi dereitiño ao cuartel xeral da rexión militar do norte, situado na Praza da República de Porto, cunha teima pencha, a calar estes apenas 15 minutos semanais de emisión. O primeiro que enarbora é que o tal espacio vai en contra da unidade antifeixista, lembren, o estereotipo da época. Diante do estupor do interlocutor, suxire que desapareza ao menos a voz do portugués, para que non se pense, di, que Portugal ampara o nacionalismo galego. Así de simple. Consegue isto último, de que eu teña que facer entrega do guión completo de cada programa para que o seu contido sexa revisado, chegado o caso,
pola dirección de emisora ou por dinamización cultural do MFA, do Movemento das Forzas Armadas. Debo dicir que endexamais tocaron unha liña ou fixeron un comentario dubidoso sobre o material. O espazo, xa que logo, segue avante. Até que o capitán Fonseca, precisamente á fronte de dinamización cultural do MFA, as 2 semanas dá orde de parar a emisión. Paula Martins, ese era o meu nome, solicita unha entrevista que se pasa tamén no cuartel xeneral en presenza do meu valedor, o tenente coronel Corbacho. Tomo coñecemento entón dese ir e vir dun fantasioso informador que mesmo lles deixa querer que eu podería ser da policía franquista. E ao vostede, guinda de súpeto Fonseca. Eu só lle respondo cun lixeiro acaneo da testa, que é o que você axa. E o programa continúa até que un acontecemento exterior, a tentativa de golpe militar do 28 de marzo, coñecida como a dos Ralís, por ser o destacamento que con Denis de Almeida á fronte primeiro confronta a reacción, era preludio da operación preparada por Frank Carlucci, dende a embaixada americana. Lembren, Frank Carlucci era o embaixador norteamericano en Chile que prepara o golpe contra Pinochet e contra a Unidade Popular. Pasa de Chile a Portugal, dende a embaixada americana prepara acabar coas perspectivas da revolución. Esta experiencia, que agora si chegaba a súa fin, labrou un espacio de tipo informativo interpretativo feito dunha atacada e sin posibilidades de regrabación. As fontes, no xeral as publicacións clandestinas sectoriais, Fouce das Comisións Labregas, Lume de Estudantes Revolucionarios Galegos, Adiante ou Serme do Sindicato Obreiro Galego, canda retallos de prensa que cada semana algún mensaxeiro traía dende o interior e comunicados á volta de determinadas campañas puntuais. Déranos moito xogo a aparición no Xerme, que editaba o SOC da Coruña, a aparición dunha personaxe, o Fandiño, que se presentaba como, se cadra non moi espabilado, pro home de ben. Prototipo de proletario simbiótico coa súa leira de patacas que ia relatando as cousas raras que observaba, por exemplo, as primas, no comportamento da patroal, até concluir que se todos os traballadores tiñan a mesma situación, o normal sería unirse. Unha sorte de cronista visual e inocente da explotación e as trapelas dos patróns para saltar a xa de por sí mirrada legislación. Coñecer para transformar, chamar a organización explicando as razóns, a necesidade e as vantaxes da unión. Así de sinxelo. Mudan os tempos. Troquen nun fedivers que collemos do fouce de un programa da época a carne polo leite. Para quen vai o lucro dos cuxos, era o titular, de maneira meticulosa botábanse as contas do que custa a cría dun becerro para demostrar de modo empírico que se lles paga polo quilo en vivo, a ganancia, redondeando, queda en 4.000 pesetas por cuxo, sen contar gastos de veterinario, de cías e traballo, etc. E sempre unha pregunta na fin. Quérennos explicar como facemos para mercar o aceite, os libros dos nenos, pagar os trabucos. Xa está ben. Hai que xuntarse nas aldeas e exixir que nos paguen alo menos 100 pesetas en vivo polo precio do quilo. Concluíase. O binomio actualidade e proximidade pretendía mesturarse coa análise, coa explicación de contexto e a fórmula de contrarios usábase a cachón. O sistema simple e recoñecível estructuraba o mundo en dous. E escollérase un aquel de formato estándar, lonxe das imprecacións da situación, para fortalar esa función de organización colectivo que lle apuñamos dende Lenin aos medios de comunicación. Como dixemos, no arquivo sonoro do Consello da Cultura Galega poden escoitar, por exemplo, o programa do 30 de xaneiro, 2 programas despois do 17, case que monográfico sobre o 25 cabo dano do pasamento de Alfonso Castelao e a prohibición de varias conferencias, dende a organizada pola Asociación Amigos da Cultura de Pontevedra ou da Ouriense e até a do Valle Inclán de Lugo, onde, por certo, ían falar Beiras, Casares e Ferrín. A música do programa dedicado a Castelao, a música, os cortes que se facían entre nova e nova, por suposto, a internacional, en portugués. Eran outros tempos. Se ollamos arredor, tal vez pague a pena pensarmos outra volta no uso da radio como espazo de emancipación. Obrigada.
Moitas grazas, Margarita, por esa detallada exposición sobre unha experiencia tan singular e tan interesante ao mesmo tempo que podemos volver despois no coloquio. Vamos a darlle a palabra ahora a Luís Zaragoza, que nos vai falar da experiencia de Radio España Independiente, máis coñecida como Radio Pirenaica, entre nós. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Xulio, por pensar que una experiencia como la de Radio Pirenaica podía tener cabida en esta jornada. Y como el tiempo es corto, vamos a entrar directamente en materia y yo he traído varios audios para ir un poco salpicando mi intervención, y yo creo que para entrar en materia lo mejor que podemos hacer es escuchar el primero de ellos. España Independiente, Estación Pirenaica. Bueno, para conocimiento... No. Para conocimiento de los más jóvenes y para recuerdo de los más veteranos, ¿no? Así empezaba sus emisiones Radio España Independiente, con las notas del himno de Riego, curiosamente no de la Internacional en este caso. Bueno, si tuviéramos que dar una definición de manual o de diccionario, podríamos decir que Radio España Independiente, Estación Pirenaica, o Radio Pirenaica, o La Pirenaica, como también se la conocía, fue una emisora de radio clandestina dirigida por el Partido Comunista de España, que transmitió hacia nuestro país durante casi 36 años, del 22 de julio de 1941 al 14 de julio de 1977, primero desde la Unión Soviética, Moscú, Ufá, en los Urales, durante parte de la Segunda Guerra Mundial, y de nuevo después Moscú, y a partir de 1955 desde Bucarest. Pero claro, esta definición tan aséptica oculta en realidad la importancia que Radio Pirenaica tuvo, al menos en dos aspectos: en la historia de la radio mundial y en la historia de la lucha antifranquista. En la historia de la radio mundial porque 45 años después de su cierre, salvo que se me escape algún dato y hay alguna referencia que no tenga, sigue siendo hoy la decana de las emisoras clandestinas. Podríamos definir una emisora clandestina a estos efectos como una emisora que pone en marcha un grupo político que está perseguido, ilegalizado, prohibido en su país y que por tanto tiene que moverse en la clandestinidad y habitualmente también en el exilio. Bueno, pues el siglo XX y el XXI han tenido muchas dictaduras, algunas por desgracia muy longevas, pero, repito, hasta donde yo sé, ningún otro grupo político ha conseguido mantener en el aire durante tanto tiempo de manera regular una emisora clandestina. En cuanto a su contribución en la lucha antifranquista, Radio Pirenaica fue el medio de comunicación más importante del partido más importante del antifranquismo. El PC fue el partido más activo durante el franquismo, casi el único, por lo menos en buena parte del país y en buena parte de la dictadura, y desde luego era el partido que definía a toda la oposición, por aproximación o por negación, a cuanto transmitía, ¿no?, a sus estrategias. El PC fue además el único partido que dispuso de una emisora clandestina, por lo menos de sus características. Es verdad que hubo otras experiencias, como Radio Euskadi, de la que no voy a hablar estando Leire presente, o Radio Claridad, la emisora clandestina que a finales de los años 50 emitía desde Venezuela también, desde donde emitió durante una época Radio Euskadi, y desde la que habló gente del DRIL, gente del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. Pero digamos que el PC fue el que mantuvo una emisora que transmitió durante más tiempo, con más potencia, con más capacidad de recepción aquí en España y con más capacidad de penetración social también. Claro, eso daba al Partido Comunista una posición de ventaja indudable, porque hay que tener en cuenta la diferencia que había entre el salto cualitativo que suponía disponer de una emisora clandestina frente a disponer de unas publicaciones clandestinas impresas. Es decir, había una diferencia esencial entre tener La Pirenaica o tener
las publicaciones clandestinas impresas, incluidas las que editaba el propio PCE. Las publicaciones clandestinas, la prensa clandestina, solía tener una difusión bastante limitada, salvo que se hicieran repartos masivos específicamente concebidos como tales. Solían llegar solo a los militantes ya previamente comprometidos con las organizaciones. Solían tener, sobre todo las que se editaban dentro del país, pero también las que podían llegar en circunstancias siempre azarosas desde el exilio, solían tener una tirada y una periodicidad bastante irregulares, mientras que Radio España Independiente podía llegar potencialmente cada noche a todo el que tuviera un aparato de radio de onda corta, fuera militante del PC, simpatizante, neutral, enemigo, con la salvedad de salvar, cuando las había, las interferencias provocadas por la dictadura, a las que luego me referiré. Claro, eso otorgaba al PCE, como digo, una posición de privilegio. El PCE fue, decía, el partido más activo del antifranquismo, lo habría seguido siendo seguramente sin Radio Pirenaica, pero Radio Pirenaica fue esencial en varios aspectos. Fue esencial, por ejemplo, en la labor de coordinación, es decir, los distintos grupos de dirigentes, de responsables del partido, gracias a la Pirenaica, podían tener al mismo tiempo, independientemente de su situación, de si estaban dentro o fuera del país, indicaciones precisas sobre acontecimientos, sobre todo los urgentes, como ocurrió, por ejemplo, tras la invasión de Checoslovaquia por parte de 5 países del Pacto de Varsovia en el año 68, ¿no? Fue importante también su labor de encuadramiento incluso de nuevos militantes, es decir, había militantes que se sentían comunistas, pero que antes incluso de tener contacto orgánico con el partido podían, si querían, seguir las indicaciones del partido gracias a Radio Pirenaica. Y además, gracias a Radio Pirenaica, el PCE no solo era el partido que más actuaba, sino el partido que más publicidad daba a sus acciones, a sus mensajes, a sus estrategias, ¿no? De ambas cosas, de la importancia dentro de la radio clandestina, de la importancia dentro de la lucha antifranquista, habló Ramón Mendezona, que fue durante 26 años director de Radio Pirenaica, en la última emisión, la del 14 de julio de 1977, y vamos a escuchar un fragmento en el que dice estas cosas. El corte 2. Hace 36 años, por estos días precisamente, surgía en el éter una voz española e independiente, una voz que llevaba una luz de esperanza a la patria atormentada. No hace falta que os recuerde, tantos lo habéis padecido, que era la interminable noche franquista de los fusilamientos, de las torturas, de la iniquidad erigida en norma de gobierno. Y la Pirenaica denunciaba el terror, orientaba, alentaba, informaba, día a día, noche a noche. Cuántos afanes, cuántas anécdotas en estos 7 largos lustros que nos han conferido un título de veteranía entre las emisoras clandestinas de la resistencia, título al que nunca pensamos optar. Estas 108.300 emisiones que hoy totalizamos componen una especie de episodios nacionales de la resistencia española al franquismo, una antología de la lucha de nuestro pueblo por conquistar la democracia que hoy alborea. Bueno, he dicho antes, vengo diciendo todo el tiempo, de hecho, que Radio Pirenaica la dirigió el Partido Comunista de España. Aquí me interesa destacar, porque creo que es oportuno en la jornada en la que nos encontramos, que claro, evidentemente había una diferencia muy importante entre lo que podríamos llamar emisoras de partido, como Radio Pirenaica, y emisoras de Estado, como la BBC. Un militante comunista que trabajara en Radio París, como los hubo, incluso los que trabajaban en Radio Moscú, en Radio Praga o en Radio Pekín, tenían un margen de acción necesariamente más estrecho que el que podían tener los militantes comunistas que trabajaban en Radio Pirenaica, por distintos motivos. Cuando un país se decide a poner en marcha una emisión exterior en lenguas extranjeras, porque las emisiones en exterior en la propia lengua tienen objetivos distintos, ¿no? Pero cuando un país se decide a poner en marcha emisiones exteriores en lenguas extranjeras, tiene ante todo un objetivo que es el de promocionar el propio país y el régimen que tiene ese país. Promocionar desde los aspectos más aparentemente inocuos, como la propia lengua, las tradiciones, las costumbres, los
monumentos y los paisajes, hasta otros como la actualidad política, los éxitos económicos o deportivos, etcétera, etcétera. Lo que se intenta en última instancia es procurar por parte de los oyentes extranjeros una identificación con ese país, bien a través de la simpatía que pueden tener hacia él por razones culturales, por ejemplo, bien a través de la adhesión ideológica, como podía ser lo que buscaban las emisiones extranjeras de Radio Moscú, por ejemplo, que citaba antes, ¿no? La labor de las emisoras de Estado, además, está marcada necesariamente por las relaciones diplomáticas entre el país que emite y el país hacia el que se emite. Por ejemplo, los militantes, los exiliados republicanos que trabajaban en la BBC o en Radio París, las emisiones para España de la radiodifusión francesa, en los años más duros del aislamiento internacional al franquismo tenían sin duda un margen de acción muy amplio, porque la denuncia, siempre con matices, porque incluso a finales de los años 40 la actitud de Francia y la de Inglaterra no fueron exactamente iguales, pero con matices, aun con esos matices, la denuncia del franquismo, el aislamiento del franquismo, la desestabilización del franquismo formaba parte de la estrategia diplomática de unos países que habían retirado a sus embajadores de España. Cuando las relaciones se normalizaron entre la España de Franco y Francia o Inglaterra, se normalizan a partir de mediados de los años 50, el margen de acción de los exiliados que podían seguir trabajando en esas emisoras se restringe considerablemente, porque ya a través de los canales diplomáticos pertinentes, el gobierno de Franco podía decirle a las autoridades francesas o inglesas que determinadas informaciones, determinadas opiniones, incluso determinadas presencias en las emisoras estaban suponiendo una injerencia en los asuntos internos de España. ¿Eso qué significa? Que los militantes, los exiliados, los militantes comunistas, por ejemplo, más activos, tenían que recurrir a distintos subterfugios, a distintas excusas, bien para hablar de temas de actualidad en España que estaban censurados aquí en nuestro país por los medios de comunicación controlados por la dictadura, que de una u otra forma eran todos los legales, o bien para intentar colar esos temas de actualidad que estaban censurados en España, o bien para hacer sonar a través de esas emisiones las voces bien del exilio, bien incluso de la oposición interna, la oposición interior al franquismo. Quiero decir que, por ejemplo, las emisiones de Radio París no podían hablar sin más de las huelgas de Asturias del 62. Tenían que recurrir, por ejemplo, al subterfugio de la revista de prensa para contar lo que los periódicos franceses estaban diciendo sobre esas huelgas de Asturias. O tenían que recurrir a un homenaje que se hiciera a Antonio Machado en Collioure, o a una exposición de Picasso, o a un homenaje a Alberti, o recurrir a que Ruiz Jiménez se iba a reunir en París con el movimiento democristiano europeo para hacerle una entrevista. Evidentemente esto en Radio Pirenaica no ocurría. Radio Pirenaica fue una emisora de combate contra la dictadura que tuvo sentido mientras el franquismo y los epígonos del franquismo siguieron en el poder, y por lo tanto Radio Pirenaica no necesitaba ninguna excusa para transmitir un discurso de Dolores Ibarruri en solidaridad con los mineros de Asturias, o para transmitir una convocatoria del partido a la huelga nacional pacífica en el año 59, por ejemplo. Es verdad que Radio Pirenaica emitió 36 años, y en esos 36 años hubo multitud de cambios en la emisora, al compás de los tiempos y al compás de la política del partido. Hubo cambios de sede, como he dicho, hubo cambios en el estilo. Evidentemente, en los años 40, principios de los 50, el estilo de la Pirenaica era un estilo panfletario, un lenguaje intransigente, propio de la Segunda Guerra Mundial primero, de la Guerra Fría después. A partir de mediados finales de los años 50, que es cuando empiezan a producirse todos los cambios de los que vamos a hablar, el estilo varía. El estilo varía porque a partir de la política de reconciliación nacional que lanza el PCE en 1956, el partido quiere que la Pirenaica se convierta en la práctica en la portavoz del antifranquismo. Es decir, sigue siendo una emisora comunista que no oculta sus señas de identidad, pero empiezan a aparecer referencias, textos, alusiones a gente más allá del mundo comunista, a gente que es antifranquista, que no es comunista, pero que comparte de alguna forma el espíritu unitario, por lo menos tal como lo entiende el PCE, claro. A gente que, siendo antifranquista, no es a la vez demasiado anticomunista. A partir de esa época empiezan a aparecer las voces femeninas, porque hasta entonces había habido mujeres trabajando en la emisora,
pero no como locutoras, porque se pensaba tal vez que una emisora clandestina debía ser demasiado enérgica y que las mujeres pues no daban el perfil, ¿no? Una tendencia absurda, una creencia absurda que se destierra en estos años, ¿no? Hay boletines informativos y también se produce una renovación en la música que empieza a usarse con más abundancia, gracias, por supuesto, a la aparición en esta época de los primeros cantautores tanto en España como en Latinoamérica. Y hubo algunos casos curiosos. Por ejemplo, Joan Manuel Serrat se dejó entrevistar por La Pirenaica en el año 67, es decir, cuando acaba de lanzar sus primeros singles y aún antes de que se produjera el famoso hacer eurovisivo, ¿no? Con los riesgos que aparecer en La Pirenaica le pudo haber comportado. Vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista. El 3, sí, el 3. Realmente tú cantas en catalán. ¿Por qué cantas en catalán y no cantas en castellano? Nací en Cataluña, mi padre catalán, he hablado desde que nací en catalán, he escrito en catalán, he pensado en catalán, es lo que cante en catalán. De todas maneras, yo no tengo problemas en el aspecto de lengua, problemas demasiado importantes, porque mi madre es aragonesa y me he visto también obligado a hablar en castellano y pensar en castellano. Pero tengo que cantar en catalán porque soy catalán. No sé si lo entendéis bastante bien. Sí, podríamos pensar que es un problema de nacionalismo o no. No, no es un problema de nacionalismo, el problema es bastante más importante hoy en día que un problema de nacionalismo. Cantar en catalán representa seguir fiel a unas ideas y seguir fiel a una manera de pensar. Si yo en estos momentos cantara en castellano, representaría cambiar por un puñado de dinero toda una serie de ideas por las que mucha gente ha estado luchando desde hace bastantes años. Bueno, sin prejuzgar lo que decía el Serrat del 67, simplemente recordemos que 2 años después sacaba el disco de canciones de Antonio Machado y cantó en castellano desde entonces con regularidad, ¿no? Pese a que la situación en el año 67 y en el 69 seguía siendo pues bastante parecida. Bueno, otro de los cambios esenciales que hubo en la emisora fue el cambio en las fuentes informativas. En los años 40 y 50, por el aislamiento de la dictadura, por la guerra mundial, las noticias que llegaban a Moscú llegaban con cuentagotas y podemos decir que eran imaginadas más que sabidas. Es decir, cualquier mínima noticia, cualquier mínimo indicio, cualquier mínimo rumor que llegaba, había primero que exprimirlo al máximo, incluso especular con él. Es decir, por ejemplo, si se sabía que había habido una huelga en Valencia contra la carestía de los precios, pues se podría pensar que en la siempre combativa Asturias podría haber habido una huelga similar, ¿no? Y así se decía. Claro, eso le dio a La Pirenaica la fama de exagerada, de subjetiva, de tendenciosa, de la que en rigor nunca logró desprenderse del todo, ¿no? Sin embargo, también a finales de los años 50 empezaron a aumentar mucho las fuentes informativas. Gracias a los comunistas rumanos, la emisora dispuso de los teletipos de hasta 8 agencias informativas, incluida la agencia EFE. Llegó a haber una redacción interior aquí en España, en la que colaboraron con sus crónicas algunos de los escritores más importantes del llamado realismo social, pues Armando López Salinas, Antonio Ferres, Andrés Sorel. A mediados de los 60 se montó una redacción en París, dada la cantidad de noticias sobre España y sobre el franquismo que había entonces, para destilar esas informaciones y enviarlas a Bucarest. Llegó a haber un enlace directo de Telex entre París y Bucarest. Las cartas de los oyentes a las que se refería antes Margarita fueron una fuente importantísima para conocer la realidad de España, la realidad del partido, la realidad de las opiniones de los propios oyentes sobre las emisiones, ¿no? Evidentemente siempre con la carga subjetiva de muchos de los que eran militantes y escribían, ¿no? Porque es una de las cosas sorprendentes de la historia de La Pirenaica. Gracias a distintas vías de comunicación que el partido abrió a finales de los años 50, que sería demasiado prolijo explicar, sobre todo entre el año 62 y el 64, que fueron los años de más auge, hubo meses en los que se llegaron a recibir 1.200 cartas.
1.200 cartas de oyentes dirigidas a una emisora clandestina, desde el extranjero muchas de ellas, pero muchas de ellas también desde dentro del país, con los riesgos que ello comportaba, sin tener en cuenta las muchas que seguramente interceptó la policía, ¿no? Y otra fuente fantástica, otra epopeya dentro de las radios clandestinas, que fue Antena de Burgos, ¿no? La experiencia de Antena de Burgos, que fue un programa semanal que se emitió durante 2 temporadas de forma regular, de forma esporádica durante más tiempo, que ponían en antena a los locutores de la Pirenaica, pero a partir de los guiones que semana a semana los presos comunistas del penal de Burgos lograban sacar a la calle, desde dentro del penal, para desconcierto y para rabia de los funcionarios de la prisión, que no llegaron a saber nunca a través de qué procedimientos tan artesanales como ingeniosos se podían sacar esos guiones a la calle. Claro, gracias al aumento de estas fuentes informativas, el componente informativo de la Pirenaica fue aumentando con el tiempo, aunque nunca logró desprenderse por su propia naturaleza de lo que podríamos llamar el componente propagandístico. La emisora era una emisora de partido destinada, en último término, a airear las ideas, el programa, las actividades del Partido Comunista. A caballo entre ambos componentes, entre el informativo y el propagandístico, estaba la denuncia de la represión. La denuncia de la represión genérica que el franquismo ejercía sobre el pueblo español, la denuncia de algunos casos especialmente sangrantes de represión concreta contra personas o colectivos concretos. Cuando se habla de denuncia de la represión, siempre nos viene a la cabeza el caso Grimau, el proceso y fusilamiento de Julián Grimau en el año 63, que dio lugar a 2 de los discursos más brillantes de Dolores Ibarruri, emitidos por la Pirenaica, que por suerte se conservan en su versión sonora. Pero, y vamos al corte 4, yo quiero escuchar hoy, dado que estamos aquí en Galicia, parte del discurso que Pasionaria emitió en la Pirenaica en marzo del 72, tras la represión de la manifestación en el Ferrol, que dio lugar a esas muertes de las que hablaba Margarita antes en su intervención. Financieros e industriales han ametrallado ayer una pacífica manifestación de los obreros de la empresa Bazán en huelga desde hace varios días en defensa de sus reivindicaciones económicas y sociales. Con este imposible contra el crimen que lleva el luto y el dolor. No solo a las familias de las víctimas, sino a todos los nacionales, a toda una nación, a todo un país, a todas las pasajeras de Galicia y de España, sería mansedumbre no conocida en la historia de nuestra patria, en la historia de los trabajadores y del movimiento democrático y progresivo de nuestro país, y en las tradiciones de solidaridad de nuestra heroica clase obrera. Claro, evidentemente los redactores de Radio Pirenaica siempre tuvieron un perfil muy específico. Era una emisora de partido, decimos una vez más, era además su ubicación, era uno de los secretos mejor guardados del Partido Comunista, su funcionamiento, y era uno de los instrumentos más importantes de la propaganda del partido al mismo tiempo. Por lo tanto, los que estaban en la Pirenaica eran personas de un perfil político que realizaban un trabajo político en última instancia. Lo que pasa es que también en los años 40 y primeros años 50 prevaleció sobre todo ese perfil, el perfil político frente al perfil profesional. Eso empezó a cambiar a mediados de los 50 gracias a la llegada de Ramón Mendezona, que hemos citado antes. Y a partir de principios de los años 60 se empezaron a incorporar a la emisora actores más jóvenes que procedían del interior del país, en muchos casos, y que por lo tanto traían no solo una visión distinta sobre la realidad española, sobre la realidad del partido, sino incluso también una visión distinta sobre la forma de hacer radio. Y esto, a su vez, motivó distintos cambios en la programación, porque al principio la programación de la Pirenaica no era nada estructurada, de lo que se trataba ante todo era de colar el mensaje, y eso daba lugar a emisiones como las de capacitación política, que se llamaban, que se emitieron hasta mediados de los 50, que debían ser unas emisiones insufribles, porque durante 20-30 minutos se leían a una sola voz, sin ráfagas ni nada, discursos enteros del secretario general del partido, artículos de Pravda, en fin, todo aquello que
que el partido considerara necesario para la capacitación política de los militantes, ¿no? A partir de finales de los 50 se opta por una programación mucho más variada, para que el objetivo era que la gente pudiera escuchar la Pirenaica como podía escuchar cualquier otra emisora española, ¿no? Entonces surgieron las novelas por radio, que respondían un poco al auge del serial radiofónico en España en esa época, claro, con un matiz distinto. Evidentemente, en la Pirenaica lo que se seriaba, lo que se radiaba por capítulos era El único camino de Dolores Ibárruri o Cambio de rumbo de Hidalgo de Cisneros, ¿no? Nada que ver con la moral y los argumentos de los seriales de Sautier Casaseca, ¿no? Pero hubo ese espacio, hubo un espacio que se llamaba, por ejemplo, España fuera de España, destinado a la emigración, o El Correo de la Pirenaica, donde se intentaba dar respuesta a las distintas cartas, o espacios dirigidos a distintas regiones del país. En este sentido, cabe decir que la presencia regular del gallego en la Pirenaica es tardía. No los espacios para Galicia, pero sí la presencia regular del gallego. Digamos que la propia emisora fecha a partir de 1970, con la llegada de Rogelio Gómez Pousa como redactor, luego llegaría Concha Limia, ¿no? La llegada de la presencia regular del gallego, así como el catalán había estado presente casi desde el nacimiento de la Pirenaica, y el euskera había aparecido más o menos de forma regular a principios de los 60, cuando hubo un militante vasco que lo hablaba y pudo ponerse en marcha esa emisión en euskera. En gallego, ya digo, hubo que esperar hasta el año 70, aunque también decía, emisiones para Galicia las había desde mucho antes, y Santiago Álvarez, responsable del PC gallego, fue una presencia más o menos asidua en las emisiones de la Pirenaica. Vamos a escuchar el quinto corte, donde vamos a escuchar un fragmento de una locución de Santiago Álvarez en 1960. Partido político, conservador, liberal, democrático u obrero, mantiene una posición de principios como la que tenemos nosotros respecto al problema nacional. Estamos a favor de la libertad nacional, por el derecho de autodeterminación para los pueblos de Cataluña, Galicia y Euskadi. Y no solo lo declaramos, sino que luchamos porque ese derecho pueda efectivamente ser ejercido. La defensa de la personalidad y de los derechos nacionales de Galicia, de los intereses de la población, de su cultura nacional, está hoy más que nunca vinculada a la lucha contra el régimen actual. Galicia, como Cataluña y Euskadi, solo puede disfrutar de libertad y existe en España un régimen democrático. Bueno, y una breve referencia ya para terminar a la actuación del franquismo frente a la Pirenaica. El franquismo actuó en tres vías, o por tres vías frente a la Pirenaica. La más obvia fue la interferencia. En el año 41 se creó un llamado servicio de interferencia radiada, dirigido no solo a la Pirenaica, sino a todas las emisiones que el franquismo consideraba hostiles, ¿no? Lo que se hizo fue crear en las ciudades más importantes del país o en las zonas industriales y agrícolas potencialmente conflictivas, instalar unos aparatos de radio. Luego hubo aparatos fijos y aparatos móviles, que lo que hacían era, en la frecuencia donde transmitía la Pirenaica, superponer, digamos, transmitir al mismo tiempo, en la misma frecuencia, una señal llena de ruidos que hacían inaudible la emisión de la Pirenaica, o, repito, otras emisoras que también se quisieran interferir, ¿no? Esto, claro, dio lugar en el caso de la Pirenaica a una guerra de vatios, porque cuantos más aparatos instalaba la dictadura, los redactores de la Pirenaica, el director de la Pirenaica, conseguía que los comunistas soviéticos instalaran más antenas para aumentar la potencia de emisión. Una guerra de vatios que terminó en tablas, como solo pueden terminar estas guerras de vatios, porque en realidad es muy complicado, es muy difícil interferir totalmente una emisora de radio de onda corta. Se puede interferir en algunas zonas muy concretas, pero nunca se la puede anular totalmente. Otra vía por la que actuó el franquismo fue la escucha. Se creó un gabinete de escucha en el que no solo se oía la Pirenaica, sino, una vez más, todas las emisiones que el franquismo consideraba hostiles, para crear dossiers temáticos y dossiers personales con fragmentos de esas emisiones, y para realizar una labor de contrapropaganda, porque el franquismo se volcó mucho más de lo que podríamos pensar en desmentir, en replicar las emisiones de Radio Pirenaica y en atacar a la emisora. Claro, la contrapropaganda significaba, en primer lugar, el fracaso de la interferencia. Si la interferencia hubiera podido ser total,
no habría habido necesidad de replicar o de desmentir las emisiones de la Pirenaica. Pero además es que esa interferencia, esa contrapropaganda, esos ataques de la prensa y de la radio oficiales daban a la Pirenaica una publicidad añadida. Seguramente hubo gente que se enteró de la existencia de Naica de forma indirecta a través de esos ataques, de esas réplicas, de esos desmentidos. Bueno, si tuviera que hacer un balance para terminar, la Pirenaica intentó cumplir distintos objetivos a lo largo del tiempo, algunos constantes, ese de ser un canal de información alternativa a la oficial, la denuncia de represión, la organización del partido en el interior. Al final fue una voz de esperanza, por eso titulé así el libro, ¿no? Una voz de esperanza que se extendió incluso más allá del mundo comunista. Había muchos que, aún no siendo comunistas, aún no comulgando con sus ideas, aún no estando dispuestos a seguir, la escuchaban como un acto de resistencia, de compromiso. Por eso, para mí, lo que queda 45 años después del cierre de la emisora es ante todo una extraordinaria aventura humana. Primero, la aventura de los oyentes, que asumían esos riesgos, ese acto de resistencia, de compromiso, de escuchar la emisora. De ahí esa imagen mítica que ha quedado asociada no solo a la Pirenaica, pero también a la Pirenaica, ¿no? Esa imagen del oyente escondido en el rincón más alejado, más aislado de la casa, tapada la cabeza con una manta, la oreja pegada a un aparato de radio que suena al volumen más bajo posible para que no se oiga fuera nada de lo que está transmitiendo. Y también la aventura humana de los redactores de la Pirenaica, que sufrieron unas condiciones muy peculiares porque estaban en el exilio, pero a su vez tenían que ser clandestinos en el exilio, con todo lo que significaba, precisamente porque, como decía, la ubicación y el funcionamiento de Radio Pirenaica fueron uno de los secretos mejor guardados del partido. Pero esa gente estaba dispuesta a afrontar esos riesgos, esos sacrificios, porque creían en unos ideales y estaban convencidos de que su esfuerzo, su trabajo, podrían ayudar a que triunfasen. Si lo consiguieron o no, o hasta qué punto, esa es ya otra historia que seguramente tendrá que juzgar en última instancia cada uno de los oyentes o cada uno de los estudiosos de la emisora. En fin, perdón si he hablado demasiado rápido, no sé tampoco si me he extendido más allá del tiempo que se me había asignado, perdón si ha sido también el caso, y nada, muchas gracias.